Que la escuche toda. ¿Ya? Ahí estamos grabando. Ok, hola a todos y todas. Aquí estamos en esta primera clase auxiliar. Quería mostrarles cuál va a ser el esquema de evaluación del curso. Aquí está el calendario de son 14 semanas. Estamos parados en este momento aquí en la sección 2. Entonces, al final, después voy a volver al monito ese, pero al final está aquí el esquema de evaluación. Se van a ver dos controles que estamos proponiendo, pero tenemos que conseguir la confirmación del departamento que sean la semana 7, control 1, y la semana 13, el control 2. Yo tengo una campanita, ¿no? Suena como una campanita, Es cuando van ¿no? entrando los alumnos. Ahora somos 47. Ya, o sea, en la entrada hay una campanita, Sí, y como los negocios de barrio, que el dueño coloca una campanita para sí, asomarse al mesón. claro. Bueno, entonces cada uno de estos dos exámenes los dos exámenes van a ponderar el 50% de la nota final. Y después va a haber un examen, que eso lo fija la escuela, que va a ponderar un 30%, y van a haber tareas y ejercicios. Van a haber 4 tareas, y ahí voy al mapito original, 4 tareas que se entregan los días lunes de las semanas 2, 5, 9 y 12. Cuatro tareas, ¿ya? Si por alguna razón alguien no puede hacer una tarea, tiene algún problema, que se enfermó, le daremos una tarea adicional extra para recuperar, ¿ya? Luego van a haber también 4 ejercicios sincrónicos de 1 hora de duración cada uno, que se van a tomar en el horario de clase auxiliar los días viernes en las semanas 3, 6, 10 y 14. Vamos para arriba. Ejercicio la semana 3, 6, 10 y 14. La sesión del día viernes, que son 2 horas, se va a dividir en dos. Ahí no sé, ya ellos cómo lo colocan, si colocan primero el ejercicio y después normalmente lo hacen así, ¿no es cierto? Sí, ahí yo Colocan, creo que lo vamos a ir viendo durante el camino. De claro, repente se hace al principio, de repente al final. ok. Pero la verdad que son ejercicios que no, a ver, no van a ser obviamente de un nivel de un control ni de un examen. Es un ejercicio que lo que pretende es detectar y saber si realmente saben aplicar los conceptos. Entonces no son ejercicios complicados, son ejercicios relativamente simples que van a discriminar y van a poder detectar si realmente están aprendiendo o no. Entonces van a tener estas 8 actividades adicionales al control y al examen, que se va a evaluar todas se evalúan, y el promedio de esas 8 da una nota que es la nota de tarea de ejercicio, y esa tiene una ponderación de un 20%. No sé dónde lo pongo. Eh, aquí está. El promedio de las notas de tarea de ejercicio tendrá una ponderación de 20% en nota final. Es requisito de aprobación tener por lo menos un 4,0 de promedio en las tareas y ejercicios, lo cual es obvio porque nadie tiene menos de un 4 en las tareas de ejercicio. En el caso de los ejercicios también, si hay alguien que no pueda dar un ejercicio, dará un ejercicio recuperativo al final. Estamos en alguien tiene problemas para darlo, tiene problemas de conexión. Resolveremos esos problemas caso a caso, ¿ya? Con eso lo que pretendemos es empezar a aproximarnos a una vida más real del campo. En el campo lo que hacemos estos ejercicios, eh, es una práctica de este curso, y hasta ahora no lo habíamos hecho, pero la vamos a empezar a retomar ahora. Y habrá una política de exhibición, que es de acuerdo a la reglamentación de la escuela. Quienes tengan un promedio 5,5 o más entre el control 1 y control 2 pueden eximirse del examen, eh, y eso se hace, a ver, es independiente de las tareas. El requisito de exhibición es el promedio del control 1 y control 2. ¿Ya? Y esas son las reglas.
si hay alguien que tiene alguna duda. ¿Qué significa que hay dos personas esperando en la sala de espera? No lo sé, la verdad es que ya no deshabilité la sala de espera, así que... Ah, aquí tengo un mensaje. Two people enter the waiting room. Ah, qué raro. Pero bueno, A ver, vamos a tratar de solucionarlo. ¿hay alguna pregunta? Hay un chat aquí, a ver qué dice el chat. Si alguien preguntó Ah, si se ya. eliminará alguna de esas notas. ¿Cómo? Que alguien preguntó si es que se No, elimina alguna de esas notas. no se eliminan notas. No. Solo que si alguien no puede dar un control por alguna razón justificada, se recupera. Eh, claro, no, alguien preguntó también otra cosa que lo había un Está poquito más abajo, después. dice, ¿qué días serán los Ah, ¿qué días controles? son los controles? Los controles creo que son los días miércoles, ¿no? Sí, típicamente los define la escuela y están en la semana señalada ahí en naranjo, ¿no es cierto? Sí, bueno, estas son, no, no están señaladas porque no tenemos la confirmación todavía de cuándo van a ser Ah, los ok. controles. Nosotros estamos sugiriendo que sean aquí, el día Ah, ok. 6 de octubre, el primero, y el día 24 de noviembre, el Mm, segundo. Eso es lo que estamos sugiriendo, pero estamos esperando la confirmación de la escuela. ya, Por eso no lo puse, una sugerencia la semana 7 y la semana 13, el día miércoles. ok. ¿Ya? No hay pregunta, parece. No hay Entonces, si más tienen más preguntas. dudas, chicos, chicas, aprovechen de preguntar si tienen más dudas. No hay más duda. Está. Yo sabía que lo iba a dejar súper claro. Tareas, dice tareas, ¿no habrán? ¿Cómo que no habrán? Sí, pues habrán 4 tareas. Habrán 4 tareas y quizás marcadas con T. La tarea. Así que el próximo lunes le daré la primera tarea y después el lunes 20 de septiembre y después será el lunes 18 de octubre y la última será el lunes 15 de noviembre. Tenemos menos tareas, pero bueno, pusimos las compensamos con ejercicios que van a ser sincrónicos. Sí, sí. Oye, buena la pregunta. ¿Cuándo entregamos la tarea? Está puesto aquí abajo, dice 4 tareas con un plazo de entrega de 2 semanas. Así que el plazo de entrega, la entregamos el lunes, se cumple el lunes a la misma hora que la entregamos. 2 semanas completas. ¿Ya? ¿Cuándo entregaríamos la primera? Ahí lo voy a entregar yo el lunes. No, la tarea número 1 va a ser básicamente lo que veamos el lunes en la clase, más lo que vimos hoy en la clase, más lo que vean en la clase auxiliar de hoy. Va a ser esa primera parte de la cinemática. Ya, no sé si hay alguna más. Bueno, dejan las preguntas y tú después se las resuelves por ya yo. Ya, ahí los voy anotando, si es que no me Muy sale bien, una. Dice. ok, que estén muy bien. Dejo de compartir y abandono la sala. Chao. Chao, profe, que estén. Chao. Ya, entonces, bueno, si tienen más dudas, en verdad, nos preguntan por correo y vamos a tratar de respondérselas lo más pronto posible y si no me sé la respuesta, se la pregunta al profe. Así que, ya, hay dos preguntas más. Dice, ¿con qué nota es la exhibición? Con 5,5. Y la otra pregunta es, ¿los ejercicios son evaluados? Sí, los ejercicios son evaluados. Y pesan lo mismo que una tarea. Ya, o sea, son 8 evaluaciones complementarias, 4 son tareas y 4 son ejercicios. Los ejercicios van a ser
problemas súper cortos, en verdad, un par o tres problemas cortitos. Y la idea es como que esas evaluaciones ustedes la hagan en un momento rápido y después se olviden, digamos, de esa evaluación. Entonces, alguien dice, el AUX es de 2 horas o de 1 y media. Vamos a tratar en lo posible hacerlo de 1 hora y media, ¿no? La idea no es como sobrecargarlos con tanto rato. La idea es que ustedes también busquen el momento adecuado de la semana para ir practicando también, para hacer problemas. Vamos a dejar siempre algún problema, alguno que otro problema propuesto en la auxiliar también, para que ustedes lo resuelvan cuando tengan tiempo. Alguien dice, ¿van a tener plazos de corrección las tareas de ejercicio? Yo creo que esta vez va a ser mucho más probable que sí tengamos, podamos definir un plazo razonable de corrección. Pasó, por ejemplo, que el semestre pasado las tareas las tuvimos muy al final del semestre, muy tarde, y eso fue malo para todos, en verdad, porque para nosotros se nos acumuló una carga súper grande de tareas y para ustedes no tenían sus notas, para los estudiantes que están en el semestre pasado. Y eso se debió a varias cosas, entre otras que la cantidad de alumnos era mucha, mucho más de lo habitual, eran prácticamente 140 alumnos, hoy día son 80, tengo entendido, entonces se va a hacer mucho más llevadero eso. Así que sí, esperamos definirnos un plazo de corrección, más o menos razonable, unas 2 semanas por ahí. Em, Más dudas, preguntas. No hay más consultas. Ya yo, Ujú. es que dicen que hay algunos en la sala de espera. Qué raro, ¿sabes qué? Yo desactivé la sala de espera y no sé qué onda. Entonces, lo que podría Disculpa, lo resolvieron en el chat. Es que está el grupo de WhatsApp de Meca y ya lo resolvió. Había una chica que no podía entrar y creo que ya dale. entró. Ya, Ah, buena. ya. Ya, gracias igual por avisar. Sí, cualquier cosa me dicen. ¿Más dudas, consulta antes de comenzar? ¿No? Ya, bueno, ahí se les van surgiendo más dudas en el camino. Nos cuentan por correo y se los vamos a ir respondiendo. El inicio de los controles serán a las 18 horas. Típicamente sí, así ha sido, así al menos fue el semestre pasado, así que yo esperaría que sí. Igual ese tipo de cosas, los detalles como qué día de la semana va a ser, a qué hora van a ser, lo define generalmente la escuela, porque como es un ramo que va a estar más o menos coordinado, al menos en eso va a estar coordinado, lo define la escuela. Pero esperamos que sí. Ahí les vamos a ir avisando oportunamente. Em, ya, entonces, no sé si queda alguna otra última duda. Si no es el caso, entonces me voy a presentar nuevamente, por si no estuvieron hoy en la sesión de la mañana. Em, Así brevemente nomás, yo me llamo Edgardo Rosas, voy a ser su auxiliar. La mayoría, ustedes saben, el profe también me dicen Yayo, así que ustedes pueden decirme así, no hay problema con eso. Yo estudié física en la U, licenciatura, y ahora estoy empezando el magíster en física. Así que me gusta harto la física y espero transmitirle ese gusto por la física en este curso que es bastante bonito, creo yo, de, de plan común. Ya, así que em, cualquier duda que tengan sobre la materia, sobre los controles, temas administrativos, de algún auxiliar que hay algo no le haya quedado claro, nos pueden hacer las dudas siempre por correo. Vamos a tratar de responderles lo más rápido que se pueda. Em, Así que, bueno, vamos a empezar a auxiliar para no alargarnos tanto y les voy a compartir pantalla. No sé si tienen alguna duda por mientras. Voy a parar el compartir video para que vaya más rápido esto. Entonces, ¿me escuchan bien a todo esto? Sí, se te escucha bien. Ya, bueno, bacán. Entonces, la pregunta ahora es si es que están viendo el enunciado de hoy, el auxiliar número 1. Sí se ve. Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un breve repaso así de qué se trata la cinemática y luego vamos a resolver el problema uno, que son esencialmente EDOs, pero son EDOs muy particulares que nos van a servir a lo largo del curso. Y luego vamos a resolver, yo creo,
Y yo creo que vamos a alcanzar a hacer uno de los dos problemas, el 2 o el 3, y el otro, uno de los dos les va a quedar propuesto. Tienen como un mensaje similar que queremos transmitirle con este problema. Entonces, es bueno que lo hagan. Son problemas que esencialmente son similares, pero la resolución no es tan así. Vamos a ir viendo eso a medida que avance el auxiliar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cinemática. Sí, muy breve, muy esquemático, simplemente para ubicarnos de por qué estamos estudiando cinemática, qué es la cinemática y por qué nos interesa en el fondo. Ya, entonces, la pregunta ahora es si es que están viendo lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Sí, Ya. se ve. Ya, entonces, vamos a escribir aquí la cinemática. Entonces, mi letra no es tan buena, pero vamos a tratar de que se entienda al menos. Cinemática. Entonces, la cinemática estudia tres cantidades en este curso, ¿ya? Que son la posición que siempre va a ser función del tiempo, la velocidad, que también es función del tiempo, y la aceleración, que por supuesto también es función del tiempo. Son esas tres cantidades las que estudia la cinemática. Y si se fijan, sobre cada una de esas cantidades hay una flechita arriba, que eso quiere decir que son cantidades vectoriales. Como estamos en mecánica, esos vectores son de tres dimensiones, o sea, tienen tres componentes. En general, en el caso más general, vamos a ver en el problema 1, vamos a tener un caso muy particular, que es el caso unidimensional, cuando tiene solamente una componente. ¿Ya? ¿Y por qué estudiamos la cinemática? Porque la cinemática en el fondo es la matemática que se utiliza para describir el movimiento de los objetos. ¿Ya? De eso se trata el curso de mecánica, describir el movimiento de los objetos, las partículas y los sistemas de partículas. Entonces, desde el punto de vista de la física, uno lo que quisiera es predecir qué es lo que va a pasar con una partícula o con un sistema de partículas. Entonces, esta función de aquí es lo máximo que yo podría obtener de información de un sistema de partículas o de una partícula. Es decir, esta función de acá me dice en qué posición del espacio va a estar mi partícula en un tiempo dado, ¿no es cierto? Es una función del tiempo. Yo le pongo aquí un tiempo, le pregunto por el tiempo, no sé, 400 segundos, y esta función me dice exactamente en qué punto del espacio va a estar mi partícula. O sea, es una capacidad muy grande de predicción. El, a lo más a lo que yo puedo aspirar. Ya de repente me voy a conformar con la velocidad, porque no puedo obtener la rapidez y la velocidad igual me va a dar alguna información relevante que me va a ser útil. Y la aceleración en general no tiene una interpretación tan intuitiva. Va a haber veces en las que sí me puede dar un poco de información, pero en general la aceleración es útil por otra cosa. Y es por algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la unidad de la dinámica. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño spoiler, pero aquí es donde es útil la aceleración, ¿no es cierto? Porque aquí hay una ley de Newton, que ustedes ya la vieron dentro de la física probablemente, que es F igual a m por la aceleración. Entonces, las fuerzas son cosas que uno puede más o menos conocer intuitivamente. Newton hizo toda una descripción del tipo de fuerzas que hay en los sistemas, ¿no es cierto? Ustedes las estudiaron en los cursos introductorios de física, como son la normal, la tensión, todo ese tipo de fuerzas, la del resorte, etcétera. Entonces uno maneja más o menos eso, y aquí es donde yo puedo empezar a recorrer mi camino para describir lo que yo quiero, ¿no es cierto? Que en el fondo es esto, idealmente, en la parte de cinemática. Y entonces, por ahí es donde entra la aceleración. Entonces, la aceleración es un camino que a través de la ecuación dinámica yo puedo llegar a la velocidad, y si tengo suerte, si el problema es más o menos sencillo, entonces yo puedo llegar a la posición. Ya, entonces, lo que vamos a ver hoy día en el problema 1 es solamente esta parte de acá. Cómo se relaciona la aceleración con la velocidad, con la posición. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer un estudio muy detallado, vamos a dedicar muchas semanas a estudiar la dinámica. Y ahí vamos a hacer un estudio completo de todo esto. Pero hoy día nos vamos a centrar solamente en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, hay tres relaciones que no se pueden olvidar, que son las siguientes. Entonces, vamos a partir con la velocidad. Entonces, la velocidad tiene una relación con la posición, ¿ya? Y la relación es que es la derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Ya? Entonces, esa es una relación.
Luego tenemos la aceleración con la velocidad. Ahí hay otra relación, ¿no es cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Y de aquí entonces yo puedo deducir más relaciones, ¿no es cierto? En particular, hay una más que me interesa, que si yo digo que la aceleración es la derivada de la velocidad, y yo sé que la velocidad a su vez es la derivada de la posición, entonces yo puedo decir que la aceleración también la puedo escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esa es la primera, las tres relaciones que nos van a servir para lo primero. Entonces, la pregunta es si hasta aquí, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va cachando la idea más o menos? Esto es pura matemática. Vamos a ver eso al principio, de ahí vamos a ir avanzando más. Les pregunto esto y voy a ser bien como medio, no sé, como insistente en esto de cómo vamos, se va entendiendo, porque una de las cosas que pasa cuando transitamos a las clases online es que se pierde mucha información, sobre todo del feedback que nosotros los auxiliares o los docentes recibimos al momento de hacer clases. Uno en clases presenciales puede, no sé, mirarle las caras, por ejemplo, intuir cuál es el ambiente, si están cansados, cansadas, si están confundidos, si se perdieron, si están entendiendo súper bien. Entonces, les voy a pedir que vayan respondiendo a esas preguntas porque la docencia online hace que para nosotros los docentes sea muy difícil cachar cómo vamos. Entonces, eh, para que me ayuden con eso. ¿Ya? Entonces, hasta ahora no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos cachando poco? ¿Harto? ¿Se perdieron en algo? Está bien, se entiende. Bien, bien. ¿Bien? Ya. Entonces, súper. Entonces, continuamos. Bueno, esto sería lo que nos va a servir ahora. Entonces, vamos a pasar ya a resolver nuestros problemitas. Si es que hay algo que se me haya quedado en el resumen de hoy, lo vamos agregando. Entonces, lo que voy a hacer es volver a la pregunta 1. Entonces, vamos a leerla. Dice, considera una partícula en situaciones en las que usted conoce la aceleración. Por eso es cinemática solamente, porque ya conocemos la aceleración, no es necesario ser dinámica. Entonces, se nos pide estudiar la posibilidad de encontrar la posición R de t en los casos, y hay 4 casos. Entonces vamos a hacer los primeros 3, y el caso D, que es el oscilador armónico, se los dejo para ustedes, para que lo hagan y lo practiquen, porque lo vamos a ver más adelante también, pero está bueno que lo resuelvan ahora. Entonces, vamos a partir por el primero. Entonces nos dicen A de t igual a B de t por t. Entonces vamos a resolver este problema de acá. Entonces, tenemos que la aceleración, bueno, en este caso es unidimensional, entonces ya nos lleva flechita, es igual a b de t por t. Entonces, lo que yo quiero hacer es llevar esto a una ecuación diferencial y resolverla, porque muchos de los problemas que vamos a estudiar se van a encontrar con esto, ¿ya? Con que vamos a plantear una ecuación de movimiento, que con la ecuación de Newton, que ya la vamos a estudiar, y al final vamos a tener que resolver una ecuación diferencial. Entonces la idea es que no nos quedemos pegados en eso y que aprendamos de antemano a resolver este tipo de dedos que típicamente aparecen. Y el esquema de pensamiento que se utiliza para resolverla. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escribir esta aceleración en términos de la velocidad. ¿Cómo la escribo en términos de la velocidad? Entonces yo digo, pero yo sé del resumen, ¿no es cierto?, que esto es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, lo otro lo copio y lo pego tal cual. Y ahora tengo una ecuación diferencial para b, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es algo que los DIMS dicen que es medio ilegal, pero nosotros lo hacemos y aquí va a funcionar súper bien, que es dividir o multiplicar diferenciales. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es dejar todos los los v, que son las velocidades, a un lado y todos los tiempos a otro lado. O sea, es una EDO de variables separadas. No es importante el nombre, lo importante es que sepan cómo resolverlo. ¿Ya? Entonces, como les dije, todas las v's o las velocidades a un lado, o sea, de v, aquí partió en la velocidad, que es la que pasó de aquí dividiendo, y todos los tiempos al otro lado, o sea, igual a t por dt. ¿Ya? Con esto,
en mente, yo ya puedo hacer el siguiente paso, que es integrar, ¿ya? Que es una operación que vamos a hacer harto en este curso, es una herramienta muy importante para resolver las ecuaciones diferenciales, sobre todo las que son de este tipo, que son de variables separables. Entonces, lo que yo voy a hacer es integrar. Entonces aquí vamos de b. Ya, por ahora voy a ser como súper pedante con la dependencia del tiempo. Después vamos a ir como transitando a la manera más usual, donde ya omitimos la dependencia del tiempo, pero lo hago con un propósito de que se entienda esta parte de ahora, que es los límites de integración. Ya, entonces, lo único que hice de esta línea a la siguiente fue integrar. ¿Ya? Integré ambos lados. Y entonces, una duda que siempre aparece es ¿cómo pongo los límites de integración? ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora quede súper claro. Entonces, atención con esto. Siempre que tengamos el tiempo involucrado en nuestras integrales, va a ser nuestra variable dependiente. ¿Ya? Por eso, de hecho, aquí tenemos b de t, porque b es la variable dependiente y t es la variable independiente. Entonces, partimos por t poniendo los límites de integración. Aquí vamos a poner un t sub 0, un t inicial, que típicamente lo vamos a escoger como 0, salvo otros casos muy particulares, y vamos hasta un tiempo arbitrario. ¿Ya? Los límites de integración están directamente relacionados con qué estoy integrando en el diferencial. ¿Ya? Acá hay un dt, por lo tanto, los límites tienen que ser tiempos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. El segundo es acá. ¿Qué límites pongo acá? Entonces, la misma idea. En este caso, el diferencial es de velocidad. Por lo tanto, aquí y acá tienen que ir velocidades. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ir una velocidad y aquí tiene que ir una velocidad. La pregunta es, ¿cuál velocidad? Entonces, la respuesta es que se tienen que relacionar directamente con los límites del tiempo. ¿Ya? Estos tienen que estar directamente relacionados. Entonces, acá abajo voy a poner la velocidad evaluada en t0, que esto uno lo llama típicamente como v0, la velocidad inicial, y arriba la velocidad en un tiempo arbitrario. ¿Ya? ¿Estamos con eso? Esta es una parte que como en la experiencia haciendo AUX, siempre hay dudas. Entonces, por eso trato de hacerlo como bien, de manera bien clara. ¿Ya? Entonces, si se entendió, si tienen alguna duda, bueno, me interrumpen y me dicen, no entendí esta parte. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es integrar esta parte, ¿no es cierto? Tengo un diferencial arriba, la función abajo. ¿Cuál es la integral de eso, ¿no es cierto? Ustedes la conocen, me imagino, el logaritmo natural de la velocidad, ¿no es cierto? Evaluada en los límites de integración, ¿no es cierto? Que son b0 abajo y arriba b de t. Y a la derecha tengo esta de integral, ustedes también la conocen, ¿no es cierto? Es t cuadrado medios. Y tengo que evaluarla, por supuesto, en los límites de integración. El de abajo es 0, porque es el tiempo inicial, y el de arriba es t. ¿Ya? Y lo que hago ahora es reemplazar los límites de integración. Entonces me va a quedar logaritmo natural de p de t, reemplazo el límite de arriba, menos logaritmo natural del límite de abajo, que es b0, igual a, y aquí es la misma idea, ¿no es cierto? T cuadrado medio, reemplazo el límite de arriba, y cuando reemplacen el de abajo me va a quedar 0, así que no anoto nada más. Luego aquí lo que hago es resta de logaritmos, ¿no es cierto? Yo puedo escribir esto como logaritmo de una división, ¿no es cierto? Como b de t partido en b0. Y aquí me va a quedar igual a t cuadrado medios. Ya, entonces estamos por terminar este problema. Ahora lo que vamos a hacer es exponenciar, ¿no es cierto? Para quitarnos el logaritmo aplicamos exponencial a ambos lados y nos va a quedar entonces a la izquierda b de t partido en b0 y a la derecha la exponencial de lo que haya, ¿no es cierto? Que va a ser la exponencial de t cuadrado partido en 2. Y finalmente obtengo entonces la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Que es un avance significativo. Entonces, lo voy a dejar lo más explícito posible. Veo que hay una duda en el chat, la veo al tiro. Entonces, déjenme despejar esto y veo la duda del chat. Entonces, b0 elevado a t cuadrado partido por 2. Ya, entonces, ahí tenemos la velocidad. Hicimos un paso. Si se fijan, partimos de la aceleración
que nos dieron la aceleración, y viendo nuestro resumen, lo que hicimos fue llegar a la velocidad. Hasta aquí llegamos, hasta ahora, con ese paso. Entonces, si tienen alguna duda, me dicen, voy a leer la duda del chat y se puede explicar de nuevo cómo definiste los límites de integración. Sí, claro. Entonces, los límites de integración, aquí, ¿no es cierto? Parten con nuestra variable independiente. ¿Ya? Y esto aplica para cualquier tipo de problema, digamos, que vamos a tener en mecánica. Por ejemplo, uno puede tener otras variables independientes. Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, uno podría encontrar el radio en función de teta, que es un ángulo, ¿ya? En este caso, mi variable independiente es teta y mi variable dependiente es r. ¿Ya? O, no sé, f de x, por ejemplo. Aquí la variable independiente es x y la dependiente es f. Entonces, en las integrales uno parte por la variable independiente. En este caso es tiempo, porque nosotros tenemos b de t. ¿Ya? Entonces, el tiempo es la variable independiente y yo defino aquí los límites de integración. Siempre entre un tiempo inicial y uno final que va a ser arbitrario. Y el tiempo inicial en este caso lo definimos típicamente como 0, ¿ya? Porque es en donde como que nosotros apretamos el cronómetro cuando hacemos una medición. Y lo importante, aquí es donde se pierden más, es que los límites de integración se corresponden directamente con el diferencial, ¿ya? Aquí en este caso hay un diferencial de tiempo, por lo tanto los límites son tiempos. Acá hay un diferencial de velocidad, por lo tanto los límites son velocidad. ¿Ya? Eso es lo primero, es el primer paso. Los límites tienen que tener la misma dimensión, si quieren, que los diferenciales. Y por último, y esto también es súper importante, es que los límites se tienen que corresponder. Es decir, abajo yo tengo una velocidad, eso ya lo sabemos, pero tiene que estar evaluada en el tiempo de acá, ya que en este caso es 0. Y aquí lo mismo, la velocidad de arriba tiene que estar evaluada en el límite superior del tiempo. ¿Ya? Entonces son esos dos ingredientes. Lo primero es que los límites tienen la misma dimensión del diferencial, en este caso un diferencial de tiempo, por lo tanto los límites son tiempo, diferencial de velocidad, los límites son velocidad. Y lo segundo es que aquí es el tiempo t, por lo tanto es la velocidad evaluada en ese tiempo t. Aquí el tiempo es 0, por lo tanto es la velocidad evaluada en ese tiempo 0. ¿Ya? ¿Queda más claro ahora? Ya, me dice que sí, así que continuamos. No sé si tienen más dudas con esto. ¿Cacharon cómo llegamos a la velocidad? Velocidad en función del tiempo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevar esto a la próxima página y tratar, vamos a ver si podemos calcular la posición, que es lo que nos interesa. Entonces, ya la vamos a dejar por aquí para copiarlo y lo borramos. Entonces, lo voy a copiar, pero de otra perspectiva, ¿no es cierto? Que es con el lenguaje que vamos a utilizar, que es el de las derivadas integrales. Entonces, la velocidad yo la puedo escribir como la derivada de una posición, que la voy a llamar x por simplicidad, de x de t a dt. Ahí. Y esto es la velocidad, por supuesto, y como obtuvimos acá abajo, ¿no es cierto? Es de 0 por e elevado a t cuadrado medios. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es simplemente de nuevo hacer el truco de los diferenciales y pasar multiplicando este de t, ¿no es cierto? Porque a la derecha tengo cosas que solamente dependen del tiempo, a la izquierda solamente cosas que dependen de x. Entonces puedo hacer eso y me va a quedar entonces que dx de t va a ser igual a b0 por la exponencial de t cuadrado medios por el de t, que lo pasé multiplicando. ¿Ya? Y ahora lo que me queda simplemente es integrar. Entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo que hicimos antes. Entonces dx de t, y a la derecha tengo b0, ¿no es cierto? El b0 es una constante, por lo tanto sale de la integral. Y aquí me va a quedar elevado a t cuadrado medios de t. Y aquí, de nuevo, nos encontramos con el mismo problema de antes. ¿Cuáles son los límites de integración? Entonces, la misma idea de antes. Aquí va un t0 porque tenemos tiempos. Entonces va de un t0 que lo vamos a designar 0 hasta un tiempo arbitrario.
Y aquí ya no tenemos velocidades, fíjense, tenemos un diferencial de posición, es decir, tenemos un diferencial de distancia. Por lo tanto, aquí tiene que haber una posición y aquí tiene que haber una posición. La pregunta es, ¿en qué tiempos? Entonces, esta de acá abajo va a ser en t igual, en t0, que es 0, ¿no es cierto? O esto lo llamamos x sub 0. Y el de arriba va a ser x evaluado en un tiempo arbitrario t. ¿Ya? Entonces hay otra pregunta, dice, ¿no se toman en cuenta las constantes que quedan después de integrar? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque claro, cuando esto es una nota al margen, entonces, a raíz de tu pregunta, cuando uno tiene una integral de una función, por ejemplo, f de x, digamos, esto es lo que uno aprende en el DIM, esto es como la primitiva, ¿cierto? F de x más una constante. Entonces tú te refieres a esa constante, me imagino, ¿no es cierto? Si es así, entonces, claro, uno dice la primitiva es la primitiva, ¿no es cierto? Más una constante. Ahora, la diferencia con estas integrales que vamos a hacer típicamente acá en mecánica es que tienen límites de integración. Cuando nosotros nos preguntamos por la primitiva, en general no ponemos límites de integración. ¿Ya? Cuando ponemos límites de integración, las constantes están dadas por las condiciones iniciales, que son el tiempo inicial y, en este caso, la posición inicial. ¿Ya? ¿Se cachó esa idea? Ya, creo que sí. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se cachó más o menos la idea? Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con estas integrales. Entonces, la primera integral es la integral de una derivada, ¿no es cierto? Entonces, eso es simplemente esto de acá, por el teorema fundamental del cálculo, evaluado en los límites de integración. Es decir, esto sería x de t menos x0. Y a la derecha tengo que hacer la otra integral. Entonces, b0 por la integral de esto. Ahora, ¿cuánto es la integral de eso? ¿Alguien lo sabe? La integral de e elevado a t cuadrado medios. ¿Alguien se sabe esa integral? ¿Se acuerda del curso de cálculo? ¿No me suena? ¿Alguien dice? Ya, resulta que está bien que no te suene porque esta integral no tiene una forma explícita que nosotros conozcamos. Ya, entonces, y lo puse porque porta un mensaje igual, porque en el fondo, ahora voy a dejar el resultado y ahí les voy a contar entonces cuál es el mensaje de esto. Entonces, x de t, igual voy a pasar sumando para el otro lado, y me va a quedar x0 más b0 por la integral de 0 a t de e elevado a t cuadrado medios de t. ¿Ya? Y no puedo avanzar más porque esta integral no tiene una forma explícita. ¿Ya? Porque no es simplemente una exponencial, sino que es una exponencial con un t cuadrado en el exponente. Ya ustedes pueden googlearla después, le va a aparecer en Wikipedia que no tiene una primitiva conocida. Entonces, la mayoría de los problemas que vamos a resolver en mecánica sí tienen una primitiva conocida, pero ahora hablándoles de un esquema más amplio desde el punto de vista de la física, la gran mayoría de los problemas son caóticos, con todo el rigor de la palabra caótico. Eso quiere decir que son problemas muy complejos, muy difíciles de estudiar, y en general uno ni siquiera los puede escribir de esta manera. ¿Ya? Después hay otra categoría. Los caóticos son los peores problemas a los que uno se puede enfrentar. Después hay otra categoría de problemas, que son los problemas que se pueden expresar como una integral. Ya que ahí estaría completamente este problema, ¿no es cierto? Donde yo tengo la posición, pero expresada con una integral. ¿Ya? Esos problemas son complicados, ¿no es cierto? Porque yo no conozco la forma explícita de esta integral, pero yo sí le puedo preguntar al computador cuánto vale esa integral y el computador lo va a hacer con gran precisión en poco tiempo, entonces es bastante razonable tener esta solución. Es un problema que uno dice integrable, porque se puede dejar expresado como una integral. Y después hay una tercera categoría de problemas, que son los problemas en donde las integrales son explícitas, que esos son los típicos problemas de este curso, en donde esta integral sí se puede resolver, ¿ya? Como analíticamente. Son los problemas más especiales de todos, porque la gran mayoría de los problemas son caóticos, es decir, que ni siquiera se pueden dejar expresados como una integral. Este es un problema especial, no es de los más especiales, pero está en un nivel intermedio.
¿Ya? Entonces, eso es, digamos, para que más o menos nos ubiquemos en el tipo de problemas que vamos a resolver en el curso. Son problemas que desde el punto de vista de la complejidad son sencillos, pero igual tienen su operatoria y todo un tema que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, hasta aquí, ¿se entendió? Porque esta sería la respuesta final. Ahí estaríamos con nuestra respuesta final. ¿Sí? ¿Se va cachando la idea? Ya, entonces, ese sería el problema parte A, problema 1 parte A. Entonces, si tienen dudas, me dicen antes que pasemos al siguiente. No sé si tienen alguna duda. Voy a dar un minuto para ver si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Ya, entonces, bueno, si tienen dudas, me van interrumpiendo simplemente y me van diciendo. Entonces, pasemos a la parte B. Entonces, la parte B es un poco distinta, ¿no es cierto? Eh, entonces, anotémoslo. Nos dicen que la aceleración, alguien dice ahí, ¿y esa expresión que quedó con integral tendría unidad de tiempo? Ya, esa es una buena pregunta. A mí me gusta mucho que las cosas tengan buenas dimensiones. Eh, entonces, sí, claro que esto tendría unidades de tiempo. Entonces, sí, porque claro. Entonces, ¿cómo vemos las unidades de esto? Porque es bueno hacer análisis dimensional. Es decir, aquí tengo una posición. eh, o sea, esto tiene que tener unidades de posición en el fondo. ¿Ya? Con este estamos listos, ¿no es cierto? Porque ya tiene unidades de posición, es una posición inicial. El problema es que aquí tenemos una velocidad. ¿Ya? Entonces, para que esto tenga unidades de longitud o de distancia, la integral solamente, que es lo que me dicen por acá por el chat, si tiene tiene que tener unidades de tiempo. ¿Cómo lo vemos así a simple vista? Entonces, la integral, así como sola, no tiene unidades, porque es un operador. La exponencial no tiene unidades, porque es un numerito, ¿no es cierto? E elevado a algo es simplemente un numerito. Lo que sí tiene unidades es el diferencial, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo dv, que es un diferencial de velocidad, esto tiene, si yo le hago el análisis dimensional, esto tiene unidades de longitud partido en tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le hago el análisis dimensional a un diferencial de tiempo, esto tiene unidades de tiempo. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos eso que me preguntó? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Ya, bueno. Súper. Entonces, ya, continuamos con el siguiente, que sería la parte B. Entonces, la parte B nos dice la aceleración en función del tiempo, es menos beta, y ahora viene x, lo voy a anotar así, como x cuadrado en función del tiempo. Ya, entonces aquí este también tiene un mensaje, son dos mensajes. El primero es cómo no hacerlo, y el segundo es un trucazo, ya que la idea es que se lo aprendan y que les sirva para el resto del curso, porque de verdad que aparece mucho. La gente lo llama el trucazo de mecánica porque aparece mucho en mecánica. En el DIM se llama algo así como cambio de variable, no tiene mucho más importancia, pero aquí es súper importante. Entonces vamos a partir con cómo no hacerlo. ¿Y cuál es la tentación, ¿no es cierto? Entonces la tentación aquí es que yo diga, mira, esto de acá es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, eh, ¿no es cierto? Y que yo diga, bueno, pero aquí tengo b, aquí tengo x, no me sirve todavía porque tengo b, x y el tiempo, entonces no me sirve. Yo tengo que tener dos cosas nomás, una variable independiente y una dependiente, no tres. Entonces lo que yo puedo hacer aquí, lo que se me ocurriría es decir, bueno, pero esto también es la segunda derivada de la posición eh, con respecto al tiempo dos veces, y ahora bajo esto de acá, entonces me va a quedar menos beta x cuadrado de t, y ahí tengo x y t, los puedo separar. Entonces la tentación aquí es hacer esto, de x de t, hacer algo así como variables separables, pero vamos a ver que esto no sirve.
Entonces, esta es una tentación muy grande que se comete mucho también en mecánica y que no nos lleva a ningún camino. Entonces, se los digo para que no caigan de nuevo en esto de aquí en adelante, para que lo tengan presente. Entonces, esto de aquí, que es como un esquema de variables separables, no sirve para ecuaciones que son de segundo orden. Ya aquí tengo una segunda derivada, por lo tanto, esto de dejar todas las x a un lado y todos los tiempos al otro lado, cuando es de segundo orden, no sirve. ¿Ya? Entonces, para que no les pase, solamente esto sirve cuando tenemos ecuaciones de primer orden. ¿Vale? Entonces, por aquí no vayan porque aquí yo no puedo seguir. O sea, alguien podría decir, pero integro. Pero claro, ¿cuál es el valor de esta integral? Y el de este tampoco la conozco, entonces no me va a servir este camino. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente, variables separables solamente de primer orden. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar otra ruta. Otra ruta. Entonces, la ruta va a ser la siguiente. Entonces, de B, esto es de B de T a dt, y aquí tengo entonces menos beta x cuadrado de t. Entonces aquí, como yo les dije al principio, hay un problema, ¿no es cierto? Porque yo tengo la velocidad, tengo la posición y tengo el tiempo. Yo quiero dejar dos cosas más, o la posición, o la velocidad y el tiempo. Pero hay una tercera opción, y es que yo elimine el tiempo y deje solamente la velocidad y solamente la posición. Eso también es una opción, ¿ya? Pero tengo que dejar dos. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para dejar solamente la velocidad y solamente la posición y eliminarme el tiempo entre medio? Fíjense que aquí hay un diferencial de tiempo, ese tiene que desaparecer para que funcione lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí es donde surge el trucazo de mecánica. Entonces, el trucazo de mecánica es que esta cosa de acá, yo la voy a copiar tal cual, de B a dt, y lo que voy a hacer es multiplicar por un ni quita ni pone, ¿no es cierto? Que va a ser un dx partido en dx. ¿Ya? Esto es un 1, estoy multiplicando por 1. Y entonces lo que voy a hacer ahora es intercambiar estos diferenciales de los denominadores. Voy a anotar con otro color para que se entienda que es un poquito mejor. Entonces, este de acá con este de acá los voy a intercambiar. Ese lo voy a mandar para la izquierda y el de t para la derecha. Y me va a quedar lo siguiente, si se fijan. Entonces, esto es del tiempo, por supuesto, y aquí del tiempo. Ya, pero aquí yo podría empezar a omitir ya los tiempos. Entonces, vamos a ver cómo anda esto. Entonces, primero copio el diferencial del numerador. Yo dije que esto de acá abajo lo iba a permutar. Entonces, aquí pongo un dx. Ya no voy a anotar ahora el tiempo. Y lo que voy a hacer acá es copiar el numerador, ¿no es cierto? Que es dx. Y abajo me va a quedar dt. Y aquí se va a anotar la dependencia temporal. Entonces, lo que hice fue cambiar los diferenciales. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es esto de acá? ¿Alguien se atrevería a decirme qué es esto de acá? Es B, ¿no es cierto? Y ese es el trucazo. Porque si se fijan, ya hice que desaparezcan los dt. Y si desaparecen los dt, en el fondo es un cambio de variable, pero la gente lo conoce como el trucazo de mecánica. ¿Ya? Y esto se puede expresar de otra manera también, que lo vamos a ver ahora. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir que esto es de B a dx. Y ahora ya no voy a anotar el tiempo porque ya desapareció el dt. Y aquí voy a dejar, esto de aquí es b, ¿no es cierto? Por b. Entonces, este es el trucazo de mecánica. Aquí lo voy a anotar como A. La aceleración se puede expresar de esa manera. Entonces, lo voy a anotar en verde y lo voy a poner ahí trucazo de mecánica. Entonces, ese es el trucazo de mecánica. Es ahí. Así lo anota típicamente la gente, luego uno lo usa así para no hacer la deducción todas las veces, pero aquí yo le explico de dónde viene, ¿ya? La idea es que después lo utilicen directamente acá. Entonces, alguien me pregunta en el chat, ¿esa velocidad de dx de t es dependiente del tiempo? Claro, esta velocidad sería dependiente del tiempo. Esa es una buena pregunta. Entonces, aquí es donde entra como lo del cambio de variable.
Entonces, esta de acá sí depende del tiempo, pero lo que yo voy a decir es que ahora hago un cambio de variable porque ya no aparece ningún dt, entonces voy a decir que esta velocidad depende de x, porque me apareció un dx ahora. Entonces, ese es lo que uno conoce como cambio de variable, o si tú quieres también, como alguien lo dijo, una regla de la cadena, porque cuando uno cambia una variable, tiene que aplicar regla de la cadena con las derivadas. Así que esto es la regla de la cadena para un cambio de variable. Así se conoce en el DIM, pero nosotros lo conocemos como el trucazo de mecánica y uno lo puede aplicar desde aquí. ¿Ya? Esto siempre va a ser válido para nosotros en mecánica. ¿Ya? Aquí está la deducción, no sé si tan formal, pero útil, de dónde viene, y este es el resultado que vamos a utilizar. Alguien dice, el segundo también es b de x. ¿Cuál te refieres con b de x? ¿Este de acá? Sí, los dos son b de x. Cuando eliminé los dt's, ahí yo digo, ya, me olvido del tiempo, ahora me apareció un dx, entonces todo lo dejo en función de x. ¿Ya? Entonces este es el trucazo de mecánica. Lo que voy a hacer ahora entonces es volver a mi ecuación original, ¿no es cierto? Si la aceleración está acá, la puedo expresar de esta manera, entonces esto de aquí va a ser igual a esto de acá. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a escribir dv de x, de b de x, partido en dx, por b de x. Y esto es igual, esta es la aceleración, ¿no es cierto? Ahí está el trucazo de mecánica, y arriba me dicen que la aceleración, en nuestro caso particular, la P1b, es menos beta x cuadrado. Menos beta x cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí hay una dependencia del tiempo, pero ahora esto depende de x, así que yo lo único que quiero es dejar x como mi variable independiente. ¿Ya? Ahí eliminé el tiempo completamente de mi ecuación. Y dejé dos cosas, ¿no es cierto? B, que es la variable independiente, no, la variable dependiente, y X, que aparece como la variable independiente. ¿Ya? Entonces, ahora puedo entonces hacer mi trucazo de antes, ¿no es cierto? De pasar multiplicando los diferenciales y haciendo separación de variables. Entonces esto lo voy a reagruparlo de arriba, voy a escribir esto antes del diferencial, b de x, por el diferencial de b de x. Y el de x lo voy a pasar para la derecha multiplicando. Entonces me va a quedar menos beta x cuadrado de x. ¿Ya? Y aquí integro. Entonces no voy a hacer una línea nueva, voy a integrar directamente acá. Y aquí el beta, ¿no es cierto?, puede salir, el menos beta como constante. La integral no le hace nada. Entonces, de nuevo, ¿cuál es mi variable independiente? X, por lo tanto parto aquí en los límites de integración. Entonces digo que esto va a partir desde x0 hasta un x arbitrario, x. Y aquí lo mismo, entonces diferencial de velocidad. Por lo tanto, tiene que ir una velocidad acá y tiene que ir una velocidad acá arriba. La pregunta es, ¿en qué punto los voy a evaluar? Entonces, se tienen que corresponder con los límites de la variable independiente, en este caso b de x sub 0, o si quieren b0, y arriba voy a poner entonces b de x, ya de manera como más arbitraria. Ya, pues entonces tengo dos integrales que sé cómo calcularla. Aquí, si quieren, para hacerlo más explícito, para hacer algo que ustedes ya conocen más bien, para que no les como que se confundan con esto, uno incluso aquí podría sacar esto. De hecho, como típicamente lo hacemos, yo lo hacía simplemente para explicarle de dónde viene todo esto. Pero uno típicamente lo anota así. ¿Ya? Entonces esa integral uno la conoce, ¿cierto? Es b cuadrado partido por 2, y tengo que evaluarla, por supuesto, en los límites de integración en b0 y en b de x. Y a la derecha tengo otra integral que también es conocida, un polinomio elevado a 2, por lo tanto la integral de un polinomio elevado a 3 es x a la 3 partido por 3, evaluado en los límites de integración. ¿Ya? Entonces aquí tengo que evaluar, me va a quedar simplemente, el 1/2 lo puedo sacar como factor común, me va a quedar b cuadrado de x menos b0 cuadrado, y a la derecha me va a quedar menos beta, el 3 lo puedo sacar como factor común, y me va a quedar x a la 3
menos x0 a la 3. ¿Ya? Y por último, entonces vamos a pasar este 2 multiplicando, lo voy a escribir acá, 2 multiplicando, y puedo pasar este b sub 0 para el otro lado sumando. Entonces hagamos ese en otra línea. Entonces b cuadrado de x va a ser igual a b sub 0 al cuadrado menos 2 betas partido en 3, x a la 3 menos x0 a la 3. ¿Ya? Y lo último que puedo hacer es sacar la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, ese cuadrado ahí lo voy a transformar en una raíz cuadrada a la derecha y me queda eso de ahí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? Ahora lo estoy haciendo un poco más rápido, así que si se pierden me van diciendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar esto en la próxima página para ir avanzando. Entonces, lo voy a copiar acá. Ahí lo borro. Entonces, esa velocidad ahora lo voy a escribir como... ¿cómo lo puedo escribir? Ya, creo que... Ya, Profe, diga. Dígame. dependiendo del problema, ¿tenemos que tomar en cuenta las dos soluciones o no? ¿A qué te refieres con las dos soluciones? Ah, las dos soluciones de la Del b raíz. cuadrado, claro. Claro, sí, eso es importante. Ahora, en este caso, no es tanto, claro, porque uno necesita más información, por ejemplo, Mm, de la fuerza, de cómo es el sistema dinámico en general, pero sí, uno en general debería tomar en consideración qué solución me sirve. En general va a haber una que no tiene sentido físico y otra que sí. Pero para saber cuál tiene sentido físico, tengo que saber la situación física. En este caso, no hay situación, claro, simplemente me dan la situación. eso era. Gracias. Dale, de nada. Y entonces, ya, este problema en verdad llega hasta aquí. Yo pensé que podíamos seguir avanzando, pero no, porque ya llegamos hasta b de x y aquí no puedo seguir hasta la posición. Entonces, este es un problema en donde eh, la posición no la puedo encontrar como en función del tiempo, ¿ya? Entonces, esto lo voy a borrar nomás. Entonces, hasta aquí sería nuestra respuesta y la respuesta, porque si se fijan en nuestro enunciado nos dicen se le pide estudiar la posibilidad de encontrar RDT. En este caso, en el segundo caso, no podemos. O sea, solo podemos llegar hasta acá. Entonces, quería decirles eso también porque esto es también típico en mecánica. Pasa muchas veces que los problemas son integrables, pero hasta este punto, hasta la velocidad. Y la velocidad la encontramos en función de la posición. Eso es como lo máximo que podemos hacer porque para adelante ya no se puede más. Entonces, alguien me pregunta, ¿y con eso podríamos llegar a la velocidad en función del tiempo? Con esto ya no podemos llegar a la velocidad en función del tiempo, porque para conocer la velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que la velocidad, ya la tengo en función de x, ¿no es cierto? Pero tengo que encontrar x en función del tiempo. Y eso sería lo mismo que encontrar x en función del tiempo. Entonces no puedo encontrar la velocidad en función del tiempo. Ya, así que esto es lo máximo con lo que me puedo conformar en este caso. Y eso es como, bueno, eso es otra de las limitaciones que nos vamos a encontrar. Típicamente esta aparece como ángulos, ¿no es cierto? Cuando veamos coordenadas esféricas, cilíndricas, uno tiene un radio y lo va a encontrar en función de un ángulo. Ya, eso sería como lo máximo, pero ahí uno se conforma con la velocidad en función del ángulo. Ya, eso sería como el caso típico, ya donde esto se aplica. Entonces, nada que hacer. Luego con una velocidad angular. En este caso, por ejemplo, podría ser teta punto en función de teta. Eso sería como algo típico que aparece también en mecánica. ¿Ya? Entonces, eso sería como el mensaje de la parte B. Y no sé si tienen alguna duda hasta acá. Quiero escribir esto un poquito mejor. A ver si puedo encerrarlo. Por mientras, si ustedes tienen dudas, me dicen. O si se entendió. ¿Se entendió hasta acá la idea? Más o menos. Ya, alguien pregunta, ¿en un control se puede poner en virtud del trucazo de mecánica? Totalmente, totalmente, sí. Dado el trucazo de mecánica y ahí anotáis esto de acá. ¿Dónde estamos? Espera.
Acá anotáis, dado el tu caso de mecánica, que es este de aquí, y lo usáis. Así que sí, se puede. ¿Más dudas con esto? ¿Antes que continuemos? ¿No? ¿No hay más dudas? Ya, entonces lo que vamos a hacer es uno más, el C y el D queda para usted. Se lo voy a explicar un poquito cómo afrontarlo. Es más parecido al B, yo creo, el D, pero ahí se lo voy a explicar. Vamos a hacer el C, que el C es una EDO más fácil, que aparece harto también. ¿Ya? Entonces, veamos esa, que es una EDO lineal. Todas la A y la B son no lineales, o sea, son un caos. La C es lineal, así que en ese sentido un poquito mejor, pero igual tiene su complejidad. Y aquí dice, me dan miedo los ángulos. Ya, los ángulos sí, porque aparecen en esféricas y en cilíndricas, hay que acostumbrarse a eso. No sé si hay alguien que lo entienda realmente, yo creo que hay personas que como que manejan la operatoria. Pero sí es posible totalmente manejar esa operatoria. Entonces hagamos la parte C, dice la aceleración en función del tiempo es igual a, tengo que volver, ahí, menos 2 gamas BT, menos 2 gamma BT. Esta es una ecuación muy conocida en la física que se llama el oscilador armónico con roce. Eh, Aunque ahora no tenemos situación física como para explicar de dónde viene y todo eso, pero vamos a ver cómo se resuelve así de manera muy rústica, pero esto probablemente lo han visto en él. Entonces, veamos qué tipo de ecuación es esta. Entonces, partamos de nuevo. Aquí tenemos lo de siempre, ¿no es cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero esto también es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto entonces voy a copiar ahora y pegar la parte de la derecha, va a ser menos 2 gamma b de t menos omega 0 cuadrado x de t. ¿Ya? Y no sé si han visto este tipo de ecuaciones. Y lo que voy a hacer ahora es escribir este b de t como derivada también, como la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces ahora voy a pasar todo a un lado y voy a dejarla igual a c. Entonces lo que voy a escribir es lo siguiente. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí me faltan 2. Va a ser más 2 veces gamma, derivada de la posición con respecto al tiempo, más omega 0 cuadrado por la posición, igual a 0. Ya, entonces, no sé si alguien sabe qué tipo de ecuación es esta. ¿Se acuerdan de este tipo de ecuaciones de Edo? ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? O quizá recién están viendo Edo. Homogénea, sí, es homogénea porque está igualada a 0, pero tiene dos cualidades que son importantes además de ser homogénea. Homogénea es importante porque si no es homogénea se complica harto. Con el polinomio, claro, ya, eso es muy buena idea. De hecho, lo vamos a resolver con el polinomio. Con el polinomio, no me acuerdo cómo se llama. No sé si es polinomio característico, creo que sí. Pero vamos a ver cómo se hace. Ya, pero esta EDO tiene dos clasificaciones que son muy importantes. La primera es que es de segundo orden, porque la derivada de orden más alto es de orden 2. ¿Ya? Entonces, una EDO de segundo orden. Y lo siguiente, la propiedad que voy a decir a continuación, que es la más importante de esta EDO, porque la hace sencilla, es fácil de resolver, es que es lineal. ¿Ya? Y es lineal porque no aparece un x al cuadrado, no aparece el tiempo, aparecen simplemente derivadas de la posición. Aparece la segunda derivada, aparece la primera derivada y aparece la sin derivar, x sin derivar. ¿Ya? Si apareciera, por ejemplo, un x al cuadrado, eso ya sería una EDO no lineal. Si apareciera un seno de x, eso ya también sería una EDO no lineal. Esto es una EDO lineal.
porque solamente aparece X, que es la posición, y sus derivadas. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de EOS? Con un ansatz, que se llama, ¿ya? Se escribe así, ansatz. O sea, así lo hacemos en física, los matemáticos lo hacen con, bueno, de una manera parecida, en verdad. Esto, ¿cómo se escribía? No me acuerdo cómo se escribía, creo que así, ansatz. Creo que sí, el ansatz, que es como una solución que yo propongo, así como por Tinká, digamos, propongo una solución. Y todo este tipo de ecuaciones se resuelven con con el mismo ansatz, con el mismo solución, digamos, de Tinká, que es e elevado a lambda t. ¿Ya? Entonces, en realidad, este es mi ansatz. Yo propongo que la solución es del tipo e elevado a lambda t. Entonces, supongo así algo súper vago y veamos qué pasa. Eso es como el método para resolver esta ecuación. Entonces, si esa es la solución, ¿cuál sería entonces la primera derivada? O sea, la primera derivada sería lambda por e elevado a lambda t. ¿Y cuál sería entonces la segunda derivada? Entonces, la segunda derivada sería lambda cuadrado e elevado a lambda t. ¿Ya? Súper. Entonces, lo que yo hago ahora es reemplazar. Reemplazar la segunda derivada acá, la primera derivada aquí, y sin derivar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a ir reemplazando uno a uno. Primero la segunda derivada, me va a quedar lambda cuadrado e elevado a lambda t. El segundo término me va a quedar 2 gamma. La primera derivada es lambda por e elevado a lambda t. El tercer término me queda más omega 0 cuadrado y x sin derivar, es decir, e elevado a lambda t. Y esto igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que gano? Me saco el tiempo encima. Me saco las exponenciales de una porque están en todas partes, entonces las puedo cancelar. Y fíjense, pasé de una ecuación de funciones, que es una EDO, ¿no es cierto? Eso es una EDO, una ecuación de funciones, a una ecuación de numerito, una ecuación algebraica, para despejar lambda. Si se fijan, una ecuación cuadrática. Lambda cuadrado más 2 gamma lambda más omega 0 cuadrado igual a 0. ¿Ya? Es una ecuación cuadrática, pero es algebraica, o sea, aquí yo resuelvo para un numerito y no para una función. Eso es lo que gané con mi suposición. Entonces, de aquí yo la resuelvo con la fórmula de la cuadrática, que no me acuerdo muy bien cómo era, ustedes me corrigen si me equivoco, creo que aquí sería menos 2 gamma más menos raíz cuadrada de 4 gamma cuadrado menos 4 omega 0 cuadrado. Ya, creo que era así, no estoy seguro, pero creo que sí. Y partió en 2, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Sí, ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplificar los dos, ¿no es cierto? Porque aquí aparece un 4, aquí aparece un 4, que si lo sacamos de la raíz, aparecen como un 2, que se va a cancelar con el denominador. Entonces, me va a quedar que lambda es menos gamma más menos raíz cuadrada de gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado. ¿Ya? Me queda eso ahí. Entonces, esto me dice algo igual bastante profundo. Me dice que existen dos soluciones, ¿verdad? Que yo supuse que la solución era de este tipo, pero en verdad me dice que hay dos lambdas disponibles. Entonces, lo que yo digo es decir, bueno, entonces mi solución más general, ¿no es cierto?, posible, va a ser una combinación de ambas. Entonces voy a ponerle una constante para el signo más, a más e elevado a lambda t, es decir, e elevado a esto con signo más. Aquí, para que lo hagamos más claro, vamos a hacer esto. Entonces, para que se entienda bien, porque si no se pueden perder, vamos a decir un lambda más y un lambda menos. Entonces, el lambda más es este de acá con signo más, es decir, es menos gamma más la raíz cuadrada de gamma cuadrado menos omega cuadrado. Y el lambda menos sería menos gamma menos la raíz. ¿Ya? Entonces, mi solución va a ser una constante por el lambda más t más otra constante
por el lambda menos t. ¿Ya? Entonces, finalmente aquí yo puedo despejar mi lambda, ¿no es cierto?, que encontré, y me va a quedar una solución que es horrible, pero a la vez sencilla. Eh, Créanme que esto es de lo más sencillo que uno puede encontrarse. O sea, en el sentido de los problemas como en general en la física. Ahora, desde el punto de vista de mecánica, esto es como algo típico que uno se encuentra. Entonces, más a menos elevado a, de aquí, menos gamma menos la cuadrada de gamma cuadrado menos. Entonces, esto es una forma más o menos rústica de resolver la ecuación, porque aquí todavía quedan hartas cosas pendientes, o sea, que dependen de la situación física y que tienen que ver con que, vamos a ir más acá arriba, aquí, mira. Fijémonos por un momento en esto de acá, ¿ya? Pongamos atención en eso. Entonces, aquí me aparece una raíz, ¿no es cierto? Esta raíz va a ser un número real solamente si es que gamma es mayor que omega 0. Pero hay muchas situaciones físicas de interés en donde omega 0 es mayor que gamma. En ese caso, este numerito de aquí es un imaginario, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo tengo una exponencial elevado a un imaginario? Por ejemplo, y pongámosle algún valor, no sé, z, pongámosle, no sé, a ver, alfa t. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una exponencial imaginaria? Tengo, claro, alguien lo dice en el chat, tengo senos y cosenos. Entonces, ahí va a haber todo vamos a estudiar eso en detalle más adelante, pero ahora quiero que se queden con esto, que esto es una forma de resolver la ecuación, ¿ya? Esto todo tiene un trasfondo mucho más profundo, donde uno puede sacar muchos tipos de soluciones que tienen distintos significados físicos. Aquí aparecen las soluciones oscilatorias, puramente oscilatorias, oscilatorias amortiguadas, suma amortiguada, las vamos a estudiar en el curso, pero más adelante. Por ahora, quiero que se queden con cómo resolvimos esta ecuación, que vimos que era una ecuación lineal, por lo tanto yo puedo suponer la solución de este tipo, obtener una ecuación que es de numerito, una ecuación algebraica, y luego expresar mi solución de la manera más general posible, de esta manera. Ya después las interpretaciones de qué significa cada cosa, analizar si la raíz es imaginaria o no, lo vamos a dejar para más adelante. ¿Ya? Es simplemente un spoiler. Entonces, alguien pregunta, a más y a menos, ¿qué significan? Son constantes de integración, básicamente. ¿Ya? Aquí no integramos en ninguna parte, pero si hubiésemos resuelto integrando, esas serían las constantes de integración. Por supuesto, esta no se puede resolver integrando, pero es análogo a las constantes de integración. Aquí yo podría haber puesto A, por ejemplo, y acá B, pero elegí A más y A menos para que se correspondan con el signo más y el signo menos que aparece de la cuadrática. ¿Ya? Son simplemente constantes, A más y A menos. Claro, alguien dice ahí constante que depende de las condiciones iniciales. Exactamente. Eso es. O constante de integración. Recordemos, las constantes de integración son lo mismo que constantes que dependen de las condiciones iniciales. Así que eso. Ya. ¿Cómo vamos hasta acá? Igual ha sido medio intenso, creo. Me demoré más de lo que pensaba. No sé si tiene alguna duda antes de continuar. Dice, ¿se pueden concluir dos constantes a partir de una condición inicial? Ya, eso también es una buena pregunta, porque eso me lleva a hablar directamente de una cosa que tiene que ver con el orden de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Porque vamos a volver un segundo acá. Entonces vamos a escribir de nuevo un segundo la dinámica, ¿no es cierto? Que yo lo voy a poner D nomás de dinámica, F igual a M por A. Esto es una explicación muy rústica, pero yo creo que te va a servir para hacerte una idea. Entonces, la masa por la aceleración yo lo voy a escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo dos veces. Entonces, si se fijan así de manera al orden más bajo, esto es una EDO de orden 2. ¿Ya? Entonces, como es una EDO de orden 2, tiene que tener dos condiciones iniciales. En general, las condiciones iniciales va a ser la posición inicial, que esto es x0, y la velocidad inicial.
Entonces, para la gran mayoría de los problemas de mecánica necesito dos condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial. Cuando es una EDO de orden 2, necesito dos condiciones iniciales. Si una EDO de orden 1, una condición inicial. ¿Ya? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, volvamos por un segundo acá a, bueno, nuestra solución final, ¿no es cierto? Para efectos de este problema, ¿no es cierto? No podemos seguir avanzando porque no tenemos condiciones iniciales. Y no tiene mucho sentido porque es mucha matraca y no tenemos un sentido físico. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Podríamos hacer, si quieren, un descanso. No sé si prefieren hacer un descanso y después hacemos uno de los dos problemas que quedan o le damos con ese problema que queda al toque. Ustedes me dicen. Esta clase es para ustedes, así que ustedes, lo que a ustedes prefieran, en el fondo. ¿Descanso? Ya, entonces podríamos hacer un descanso de 10 minutos. Son las 5:20. A las 5:30 les tinca volver. 5:30, resolvemos uno de los problemas rápidamente y el otro lo dejamos de tarea. ¿Les tinca? 5:30, ya, entonces volvemos en 10 minutos. Voy a pausar la grabación. Porfa, la vuelta, si es que se me olvida, acuérdenme de grabar, que suelo olvidar, me suelo olvidar eso. Ya, entonces vamos a pausar. Ahí reanudamos la grabación. Ya están de vuelta. Están volviendo. Sí, ya. Entonces, tengo que compartir pantalla. Creo que ahí estamos. Ahí estamos. Ya, ¿me confirman si están viendo la pantalla? El problema Sí, número se 2. Buenísimo. Ya, entonces, vamos a leer. Primero, el problema 1D es el oscilador armónico simple. Les voy a hacer una pequeña como estructura de cómo plantearlo para que ustedes lo hagan, la idea, que ustedes lo hagan, un problema que vamos a ver mucho más adelante. O sea, vamos a ver mucho en un poquito más adelante. Así que es bueno que lo vayan viendo desde ahora. Entonces, em, nos dicen ahí que alfa ya no es A, porque es una aceleración angular, es algo así como menos G partido en L, seno de teta de T. ¿Ya? Entonces, aquí alfa juega el papel de la aceleración y teta juega el papel de la posición. ¿Ya? Una posición angular si ustedes quieren. Entonces, el alfa yo lo puedo escribir como, si quieren, la derivada de phi punto, que sería la velocidad con respecto al tiempo. Y esto también sería la segunda derivada de phi, o sea, perdón, de teta, con respecto al tiempo. Ya entonces es como para que tengan el análogo. Se hace muy parecido, no me acuerdo si a la A o la B, una de esas dos, pero la idea es que ustedes vayan explorando cómo podrían integrar esta ecuación, si es que se puede obtener una integral o no se puede. Y ahí ustedes vayan cachando cómo se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo eso planteado. Después les puedo subir estas notas para que se acuerden. Va a estar el video en todo caso también subido. Y ahí ustedes lo hacen. Si tienen cualquier duda, me dicen por correo. Pero la idea es que ustedes lo resuelvan. Ya, entonces leamos el problema número 2. El problema 2 dice, considera un anillo que puede moverse libremente en la dirección horizontal. Este anillo acá rojo se mueve en esta dirección, ¿no? El anillo se encuentra atado a una cuerda de largo inicial L0, que es esta de acá, está como hipotenusa, entre comillas, cuyo otro extremo se mueve horizontalmente, es decir, en esta dirección solamente, con rapidez v sub 0, constante, y a una distancia h del suelo, o sea, la distancia desde esta barra hasta donde están tirándose, digamos, la cuerda, es h, esta de acá. Encuentre la posición del anillo como función del tiempo, es decir, la posición de este anillo como función del tiempo. Entonces, yo ya les copié el dibujito, creo, por acá. Entonces, como para que nos hagamos un esquema, una representación esquemática, en otro instante de tiempo, ¿no es cierto?, posterior al inicial,
esto va a estar como por aquí, supongamos, ¿no es cierto? Pero la hipotenusa ya no va a ser L0, sino que va a tener otro valor. Va a estar por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese largo va a ir cambiando, ¿no es cierto? Nosotros lo podríamos llamar L de t, por decir algo, ¿no es cierto? Y esta posición de acá, que sería algo así como x de t. Esa sería una buena idea. Por ejemplo, por supuesto, esta distancia aquí sería como x de t igual a 0, o de t0. Ya, esto sería x0. ¿Se cacha más o menos ese planteamiento? Esta idea. Esto es más o menos importante. Entonces, la pregunta es si se cachó estas dos cosas que hice, que observé que hay, o sea, mi razonamiento fue el siguiente. Hay dos cosas que cambian, ¿no es cierto?, en esta cosa. Una es la hipotenusa, el largo de la cuerda, que es, lo voy a llamar L de t, porque va a ir cambiando en función del tiempo. Y también hay otra cosa que cambia, que es la posición en el eje X del anillo. ¿Ya? Entonces ese fue mi razonamiento y les puse nombres, ¿no es cierto?, variables. ¿Ya? Entonces ese fue mi razonamiento. Entonces este es como el razonamiento que uno aplica para este tipo de problemas. Entonces, lo que viene después de que yo me doy mis, como por así decirlo, variables útiles, es encontrar ecuaciones que satisfagan estas variables. Entonces, ¿qué ecuación satisfacen en conjunto o separadamente L y X? ¿Hay alguna ecuación que ustedes puedan decir así de antemano? Estas dos cosas se relacionan por tal ecuación de tal manera. Ya, súper. Alguien dijo, me dijeron dos personas, Pitágoras. ¿Ya? ¿Por qué por Pitágoras? Porque acá hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Este lado lo conocemos, y esto sería la hipotenusa del triángulo, este sería un cateto y este sería el otro cateto. ¿Ya? Entonces, si yo aplico Pitágoras, entonces por Pitágoras, voy a obtener que h cuadrado, ¿no es cierto? Que es el primer cateto más el segundo cateto, que sería x cuadrado de t, va a ser igual a l cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente Pitágoras. Entonces tengo una ecuación que satisfacen ambas ecuaciones, o sea, perdón, ambas como variables que medí. Entonces la pregunta ahora es, bueno, tengo esto, ¿qué más puedo hacer? En el fondo, yo ya encontré una ecuación que relaciona la posición de mi anillo, que es lo que quiero, otra posición que medí como variable, y un dato, ¿ya? Un dato que es h. Hay otro dato que es b sub 0 que no lo he usado. Por lo tanto, llegado a este punto, yo debería pensar cómo puedo introducir en mi planteamiento de ecuaciones ese dato. Porque en el fondo, mucho del curso de mecánica se trata de traducir un problema que me lo dan en palabras, con dibujitos, en ecuaciones. ¿Ya? Entonces, esa es una habilidad que yo creo que le sirve a la mayoría de las carreras, más allá de si se van a dedicar a la física o a la ingeniería, no sé, mecánica o estructural, lo que sea. Ese razonamiento de transformar un texto en ecuaciones es una habilidad que yo creo que le sirve a todas las carreras. Entonces alguien dice L0 menos B por T o igual a B por T. No sé cómo es eso de L0 menos B0T. Porque necesito como una ecuación que me la relacione. No sé si ese menos es un igual o algo así, pero lo que yo puedo decir es que, claro, alguien dice L de t es L0 menos B sub 0 por t. Claro, eso está bien, eso está súper bien, pero ahí te adelantaste un paso, pero está bien. Solo que cuando vayamos aumentando la complejidad, de repente adelantarse un paso no va a ser tan evidente como podría o no serlo ahora. ¿Ya? Entonces, uno puede ir como un paso más, un pasito más atrás, ¿no es cierto? De manera un poquito más intuitiva, de decir, si esto se recoge con una velocidad v sub 0, ¿qué puedo decir de L? Ya, en el fondo lo que está haciendo esto es tirar la cuerda, ¿no es cierto? Le estoy quitando longitud a esta cuerda inicial L sub 0. ¿Cómo puedo expresarlo en términos de lo que hemos descrito hasta ahora? Nuestro lenguaje con las derivadas.
¿ya? Porque esto es lo que me interesa que vayamos aprendiendo. ¿Cómo yo puedo traducir esto en una relación con esto de acá? Ya sé que lo que me dijeron está correcto, pero hay un paso anterior a eso, que es el más intuitivo. Y es que ese largo, ¿no es cierto? Ese largo va, primero, yo les pregunto, ¿ese largo va aumentando o va decreciendo? La hipotenusa, L de t. Primero era L0 al comienzo. Después esto de acá, decrece, ¿no es cierto? Decrece. Por lo tanto, yo esperaría que la derivada de L con respecto al tiempo, o si quieren como lo anotamos típicamente en mecánica, sería L punto de t sea algo negativo. Ahora, ¿con qué tasa decrece? ¿Cuál es exactamente la tasa con la que decrece? B0. Es justamente B0. Porque si se fijan, el cable lo van tirando con B0, es decir, decrece a una tasa B0. ¿Ya? ¿Se cachó esa idea? Esto es como la idea más importante de este problema. De aquí para adelante ya no tiene mucha complejidad, pero esto es lo más importante. De que este dato que está acá no es tan intuitivo al principio, antes de que uno dé mecánica, cómo lo relaciono con las variables, pero la idea es que se vayan acostumbrando a este tipo de métodos. Las personas que ya pasaron mecánica generalmente ven esto y dicen, claro que L punto es B0, menos B0 en este caso. ¿Ya? Pero esa es la idea, que se acostumbren a esta forma de traducir un dato en una derivada, por ejemplo, o en una segunda derivada, o en una posición. ¿Ya? Esto igual es importante, pero yo creo que lo más novedoso es esto de acá. Esto es lo que aparece harto en mecánica. ¿Ya? ¿Cómo transformo un dato que me dan en una derivada de algo? Entonces, súper importante dos cosas. Primero, que es con signo menos. Eso yo lo puedo deducir intuitivamente porque el largo va decreciendo. Pero a la vez me dicen que esto se recoge a velocidad constante v sub 0, por lo tanto la tasa de decrecimiento del largo va a ser v sub 0. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Si tienen dudas, me dicen. Entonces, de ahí yo puedo entonces de nuevo volver a esta notación, ¿no es cierto? Decir, bueno, esto es de L a dt. Ahora voy a omitir el tiempo, ya para pasarlo un poquito más rápido, y esto va a ser igual a b0. Y ahora puedo pasar el dt multiplicando, ¿no es cierto? Esto me va a quedar entonces de L, que va a ser una división, de L me va a quedar igual a b0 por dt. Y ahora puedo integrar y aplicar lo que hicimos antes, ¿no es cierto? Que es, ahora tengo una EDO de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo de antes. Aquí voy a poner 0, porque es el tiempo inicial, hasta un tiempo arbitrario, y aquí L evaluado en 0, que esto es simplemente cuánto vale L0, que es un dato. Ahí reemplacé otro dato, si se fijan, y hasta un LDT arbitrario, que es el que aparece acá. Y alguien me pregunta por qué tiene un menos antes. Este de aquí. Y aquí igual me falta el menos, aquí igual me falta el menos. ¿Por qué tiene ese menos? Tiene un menos porque nosotros nos preguntamos qué pasa con el largo a medida que avanza el tiempo. ¿Crece o decrece? Si crece, entonces tiene una tasa positiva. Si decrece, tiene una tasa negativa. Y lo que vimos es que al principio tiene un largo L0, este de acá. Bueno, lo hice pésimo, pero se cacha ahí. Voy a hacerlo más pegado. Ese largo es el inicial. Y después se va achicando. Si te fijas, este largo de aquí es menor. Y eso fue cuando aumentó el tiempo. Y si te fijas más adelante, esto se va haciendo cada vez más chico. Por lo tanto, se va haciendo cada vez más cortito el largo. Por lo tanto, el largo decrece. Y como yo digo decrece, es que su derivada es negativa. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hago aquí es resolver esta integral. Son más o menos sencillas. Entonces me va a quedar L de t menos L0 igual a menos la velocidad 0 por t. ¿Ya? Eso es cuando ya resolví la integral. Ustedes lo pueden hacer con más detalle si quieren. Y aquí puedo despejar L de t. Entonces, L de t va a ser igual a L0 menos B0t. Ya, entonces aquí tengo un resultado importante. Conozco L0 y ahora puedo hacer uso de mi ecuación anterior. Porque esta ecuación, ¿qué me dice en el fondo? Me dice que si yo conozco L de t, conozco X. Así, tan simple como eso.
porque h es una constante, entonces el resto es despejar nomás. Entonces despejemos. X cuadrado de t va a ser L cuadrado de t menos h cuadrado. Y ahora puedo reemplazar el L de t, ¿no es cierto? Que lo tengo aquí abajito en el cuadrado negro. Y eso me va a quedar entonces L0 menos de0t al cuadrado menos h cuadrado. Y esto es x cuadrado de t. Y ahora puedo simplemente, para tener x de t solamente, sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar la raíz de este paréntesis, ¿no es cierto? L0 menos de0t al cuadrado menos h cuadrado. Y todo eso, por supuesto, en la raíz. Y tengo entonces mi respuesta final. Y ahí estaríamos con este problemita. Ya. Entonces, ¿se entendió esto? Ya, alguien pregunta algo realmente súper interesante, que es si en este caso solo sirve la solución positiva. Ya, entonces, claro, eso es súper interesante, porque entonces, ¿qué es lo que pasa con X? Podemos preguntarnos intuitivamente, ¿qué pasa con X? ¿X crece o decrece? Entonces, alguien dijo decrece, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo dejamos con signo positivo, esto va a ir decreciendo. ¿Sí? Porque aquí tengo un signo menos multiplicando el tiempo, entonces signo menos por el tiempo va a ir decreciendo a una tasa que es más o menos difícil de predecir, ¿ah? Porque aquí tengo un cuadrado, pero también tengo una raíz, entonces es medio complicado de predecir, pero si ustedes grafican esto, se van a dar cuenta que va a ir decreciendo. ¿Ya? Pero una buena pregunta. Entonces, ¿cómo uno podría asegurarse que esto decrece o crece? Calculando la derivada. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que cumplir entonces? Mi restricción es que dx a dt tiene que ser menor que 0. Ya tengo que imponer esto y ahí ustedes se van a dar cuenta, lo pueden hacer ustedes si quieren, que entonces tengo que escoger la solución positiva. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es si es que hasta acá se entendió, creo que ya se lo había hecho, me dijeron que sí. Bueno, si tienen alguna duda me dicen. Yo creo que este va a ser el problema que vamos a resolver. El siguiente lo dejamos como propuesto para ustedes. La idea es que ustedes lo hagan. Si tienen cualquier duda, me dicen por correo. Este problema está resuelto por ahí, lo pueden pillar. No sé si yo lo resolví como un par de años atrás o un año atrás, no me acuerdo muy bien. Así que está en YouTube. Tengo un canal de YouTube donde les voy a subir las clases. Se lo voy a publicar apenas suba este video que estoy grabando ahora. Este problema está resuelto ahí, me pueden preguntar también. La idea sí es que lo resuelvan ustedes, ¿ya? Este problema tiene un mensaje que es similar al anterior, es decir, hay que traducir cosas aquí también. ¿Cómo digo que esta argolla se mueve con rapidez de sub 0 hacia arriba? Este largo será constante, si es constante, ¿cómo digo que es constante? Etcétera. ¿Ya? Así que es bueno que lo hagan. Reflejaría que este problema sirvió para entender ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el mensaje del problema 3. Se los dejo como tarea. Está resuelto por ahí, por mí, en cursos anteriores de mecánica. Me lo pueden preguntar si tienen curiosidad, pero traten de resolverlo ustedes primero. Si tienen dudas, me dicen. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Eh, Eso, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. Eh, no sé si esto les pareció muy, fui muy rápido, muy lento. Si tienen algún feedback que me puedan dar, estaría agradecido. Em, Así que eso. No se olviden de darse un tiempito para hacer un problema. Por ejemplo, el problema 3 yo creo que es bueno que lo resuelvan, no sé, el fin de semana. Si en media hora yo creo que lo pueden hacer. Les va a servir harto, de verdad. Así que eso. Nos vemos, yo creo que en 2 semanas más, porque la otra semana viene el Javier y el Mau, y ahí nos vamos a estar viendo. En todo caso, me pueden contactar por correo y cualquier cosa también voy a estar pendiente al foro. Así que eso, nos vemos pronto. Chau, chau. Oye, yo